Para poder adentrarnos mejor en la entrevista, primero tenemos que entender qué fue la crisis del 2001, ya que no fue meramente una crisis económica, sino que también se puso en juego que el Estado Nacional sea visto como una entidad con la capacidad de autogobierno. Fue una crisis humanitaria, social, económica, financiera y política. También podemos decir que fue un golpe cívico. Durante el año 2001, el presidente de Argentina era Fernando de la Rúa, que al momento de asumir el gobierno afirmó que el déficit fiscal era más elevado oficialmente y que era indispensable ajustar las cuentas públicas para dar señales de confiabilidad a los inversores. Entonces, aumentó los impuestos con resultados contrarios a lo que buscaba solucionar. Quiso corregir este primer error con un recorte salarial. Las medidas de ajuste fueron acompañadas con otras largamente solicitadas por el establishment, como la reforma laboral, la desregulación de las obras sociales y la confirmación de un firme alineamiento con Estados Unidos en la política exterior. Este ajuste salarial hizo que el pueblo argentino saliera a protestar, ya que la gente casi no recibía el pago que debía, y cada vez las cosas empeoraban más para el ciudadano argentino. Se impulsó junto a Cavallo una medida conocida como el corralito, que impuso la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos. A partir de eso comenzó una huelga. Sin importar sus ideologías políticas, docentes, empleados, desempleados, militantes, pobres y personas que perdieron el ahorro de toda su vida en el corralito. Junto a ello también se realizaron saqueos, ingresando a comercios para llevarse productos. El 19 de diciembre se autorizó a las Fuerzas Armadas a tomar medidas de represión. En las calles, la policía reprimía los saqueos en un marco de pobreza extrema. Durante el periodo de estas protestas, 39 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales, entre ellos 9 menores de edad. Luego de esto, el descontento del país era muy grande y se llevó a cabo el cacerolazo y el famoso que se vayan todos, que eran huelgas, manifestaciones, exigiendo la renuncia del presidente de la Rúa, que al principio se negó, pero luego de que Cavallo renunciara, el presidente presentó su renuncia un 20 de diciembre y se fue de la Casa Rosada en un helicóptero. Luego de eso, estuvieron otros presidentes por un corto plazo de tiempo. Ahora sí, explicado esto, procederemos con la entrevista. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era tu ocupación en el momento de la crisis? ¿Vivías en un estado de dependencia económica? En el momento de la crisis, sí. Mi ocupación era de empleada en una estación de servicio. Sí, vivía en estado de dependencia económica, ya que era empleada de la empresa que ¿Y acabo de tuviste que cambiar mencionar. tus Lo hábitos fui a por causa de la muchos años. crisis? Sí, debí cambiar los hábitos como tanta otra gente, en el sentido de que me tuve que, entre comillas, amoldar a la situación que se estaba viviendo, ya que había muchos recortes de horarios, por ejemplo, en la jornada laboral. eh, había, había baja de sueldos, porque donde yo trabajaba dependíamos mucho de la venta, y al haber una importante baja de esas ventas, sí, también ¿Sentís hubo en que de ese alguna momento manera la crisis recorte te de personal. benefició personalmente? ¿Y cómo percibías el estado de la sociedad? No, no me benefició en nada en la crisis. En, como la mayoría de la gente que conocía, o que al menos estaba en mi entorno, no tuve ningún beneficio con la crisis. Y el estado de la sociedad, ¿cómo lo percibía? Y estaba el ambiente en sí, en general, era un ambiente de preocupación, de enojo, de, de mucho enojo. En la televisión se veía mucho. De hecho, hubo muchos disturbios en los bancos, por ejemplo. Y también en todo lo que era venta de alimentos. Si bien
los comerciantes tampoco tenían la culpa, pero a veces la sociedad las crisis las refleja así, cuando empiezan a impactar unos contra otros entre ciudadanos comunes que trabajamos nada más. Y sí, la puntuación sería 10, por lo que ¿Participaste acabo de alguna decir. vez en alguna protesta durante la crisis? No, no participé nunca en ninguna protesta, ni antes, ni en ese momento, ni tampoco ¿Te unos viste años acá. afectada por el corralito? Sí, me vi afectada por el corridito en el sentido de que nosotros compramos, nos habíamos comprado la casa, yo me casé, me había casado hace muy poquito, nos habíamos comprado la casa hace poco tiempo por medio de un crédito bancario donde estaba el conflicto mayor, y en ese momento nos vimos amenazados en que hayan modificaciones, y si habían modificaciones nuestra incertidumbre, porque estábamos recién comenzando a pagar este crédito, nuestra incertidumbre era, y tal vez la falta de tranquilidad o de ¿Tuviste seguridad alguna era en consecuencia cuanto al médica o techo que conoces estábamos a alguien que pagando. la padeciera a causa de la crisis? Cuestiones de salud yo no las sufrí, más allá del estrés o del nerviosismo tal vez, por no saber qué iba a pasar o qué iba a venir después de eso o en qué iba a desembocar. Pero no, particularmente no. Sí, mi entorno tal vez lo vi, eh, en gente tal vez mayor, gente que perdió sus ahorros de toda una vida, o de proyectos, o de viviendas, o para proyectar y emprender algo propio. Sí, es gente que ha sufrido por el mismo nivel de estrés. Obviamente, al perder tanto, no sé si todo o mucho, eh, tal vez en gente mayor, en las cuestiones, sobre todo los que tenían alguna patología de base como hipertensos o que sufrían del corazón, tal vez más controles Bueno, llegamos o, al final de la o entrevista. malestares físicos también.